Hola amigos y bienvenidos a su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar la integral indefinida. Bien, para iniciar vamos a indicar que las integrales nacen del problema del área. Por ejemplo, si deseamos obtener el área de un cuadrado, lo que debemos multiplicar sería el largo por la altura. Por lo tanto, el área de este cuadrado va a ser igual a L por H. De igual manera, si tenemos un triángulo, el área de este triángulo estaría dado por el producto de la base por su altura dividido por 2. Y si tenemos una figura geométrica como la que se muestra, lo que debemos hacer es dividir en triángulos la figura geométrica y sumar las áreas para obtener el área total. Entonces tendríamos que el área total sería igual a la suma de las áreas. Bien, ahora, ¿pero qué sucede si deseamos encontrar el área bajo la curva de la función y es igual a f de x desde el punto A hasta el punto B? Esta área la vamos a identificar como la región S. Podemos darnos cuenta que el cálculo del área de esta región es mucho más complejo que el cálculo en los casos anteriores. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular esta área o esta región S que se encuentra bajo la curva y limitado por las rectas y el eje X? Para poder calcular esta área o región S acudimos a las sumas de Riemann, que es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces las sumas de Riemann nos dicen que podemos calcular el área bajo la curva a través de una aproximación. Por ejemplo, si deseamos calcular el área bajo la curva, y es igual a x cuadrado desde el punto 0 hasta el punto 1. Lo que vamos a hacer es dividir esta unidad en 4 partes iguales de la siguiente manera. Por lo que tendríamos un cuarto, un medio, 3 cuartos y una unidad. A continuación, empezando desde la derecha, vamos a trazar rectas verticales en cada una de estas divisiones hasta tocar con la curva y es igual a x al cuadrado. Y luego, en las intersecciones entre la curva y las rectas, trazamos rectas horizontales hasta llegar a la siguiente recta vertical. Y de esta manera hemos obtenido un conjunto de rectángulos que los vamos a designar por S1, S2, S3 y S4. Como podemos observar, el área de cada uno de estos rectángulos es mucho más fácil calcular, ya que debemos encontrar el valor de la función en este punto, y esto vendría a ser la altura del rectángulo. Y la base vendría a ser, en este caso, un cuarto. Entonces calculamos el área S1 y de igual manera podemos calcular el área S2, el área S3 y el área S4. Entonces, el área bajo la curva sería una aproximación, la misma que sería igual a la suma de todos los rectángulos que hemos trazado. Es así que tendríamos que el área bajo la curva sería igual a S1 más S2 más S3 y más S4. Sin embargo, esta área constituiría una aproximación del área real, ya que como podemos darnos cuenta, al sumar los rectángulos S1 hasta S4, existen secciones de área que se encuentran sobre la curva. Y estas constituirán un error en el cálculo del área. Por lo que el área calculada a través de la suma de estos rectángulos sería mayor que el área real bajo la curva. Bien, ahora planteémonos el siguiente escenario. En lugar de trazar las rectas horizontales empezando desde la derecha, vamos a hacerlo empezando desde la izquierda para la misma gráfica. Con lo cual tendríamos lo siguiente. Entonces hemos obtenido 3 rectángulos, los mismos que los vamos a llamar V1, V2 y V3. Y vamos a indicar que el área bajo la curva va a ser la suma de los rectángulos V1, V2 y V3. Pero de igual manera que en el caso anterior, podemos observar que la suma de estos rectángulos no va a representar el área real que se encuentra bajo la curva, ya que este valor va a ser inferior al área bajo la curva, puesto que no estamos considerando estas secciones que nos quedarían fuera de la suma. Entonces, estos dos métodos para tratar de aproximar el área bajo la curva, el primero sería conocido como sumas de Riemann por la derecha, mientras que el segundo se conoce como sumas de Riemann por la izquierda.
Sin embargo, podemos darnos cuenta que tanto las sumas de Riemann por la derecha y las sumas de Riemann por la izquierda tienen errores. En este caso, las sumas de Riemann por la derecha tendrían un valor mayor que el área real, mientras que las sumas de Riemann por la izquierda tendrían un valor menor de área que el área real bajo la curva. Por lo que podemos decir entonces que el área establecida por la suma de los rectángulos V1 más V2 más V3 va a ser menor que el área real bajo la curva. Y por otro lado, esta área real bajo la curva va a ser menor que el cálculo de área de la suma de rectángulos S1, S2, S3, S4 que corresponde a sumas de Riemann por la derecha. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para encontrar el área real bajo la curva o hacer una aproximación más precisa a través de las sumas de Riemann? Una solución sería dividir esta unidad o esta sección desde 0 hasta 1 en bloques más pequeños y así poder eliminar este error de cálculo. Ahora podemos observar que dividiendo esta unidad en secciones mucho más pequeñas, tenemos anchos de bloque o anchos de rectángulo mucho más pequeños, con lo cual el área bajo la curva estaría dado por la suma del área de todos estos rectángulos y esta constituiría un valor más cercano al valor real bajo la curva. Sin embargo, podemos observar que aún se mantendría un pequeño margen de error, pero este sería mucho menor que para el primer caso. Bien, entonces para poder obtener nuevamente un valor más cercano al valor real del área bajo la curva, lo que debemos hacer es dividir nuevamente en secciones mucho más pequeñas, de tal forma que tengamos rectángulos con un ancho de bloque menor. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que para poder obtener el valor del área bajo la curva más cercano al real, debemos hacer que el ancho de bloque tienda hacia el valor de 0, para lo cual debemos aplicar límites de una función haciendo que el ancho del bloque tienda al valor de 0. De esta manera podemos obtener un valor del área bajo la curva mucho más aproximado al valor real. Bien, ahora volvamos a nuestro ejemplo inicial, aplicando la definición de sumas de Riemann a esta curva, con lo cual tenemos el siguiente resultado. Podemos ver que se ha dividido la longitud desde el punto A hasta el punto B en n divisiones, por lo cual se han obtenido rectángulos de área S1, S2, S3 hasta Sn dependiendo del número de divisiones. Bien, ahora para poder calcular el área de cada uno de estos rectángulos, lo que se necesita saber es cuál es el ancho del bloque o del rectángulo y cuál es su altura. Entonces vamos a decir que el ancho del rectángulo o del bloque corresponde a delta x. Y delta x entonces va a estar definido como es igual a la longitud que existe entre A y B, es decir, B menos A dividido por el número de divisiones, que sería n. Por otro lado, para calcular el área, lo que necesitamos establecer sería la altura de cada uno de estos rectángulos. Y la altura de cada uno de los rectángulos estaría dada en función del valor de x sub i, es decir, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Por ejemplo, para x sub 1, la altura correspondería al valor de la función en el punto x sub 1. Para x sub 2, el valor o la altura correspondería al valor de la función en función de x sub 2. De esta manera, el área de cualquiera de estos rectángulos se encontraría dada por lo siguiente. Sería S sub n va a ser igual al valor de la función f de x sub i que multiplicaría a delta x, donde el valor de f de x sub i correspondería a lo que es la altura del rectángulo, mientras que delta x correspondería al ancho. Ahora, para poder identificar el valor de x sub i o la posición de x sub i, con el fin de obtener la altura en este punto, x sub i estaría dado por
el valor de A más I delta X. Por ejemplo, si deseamos calcular la posición X sub 1, tendríamos que X sub 1 sería igual a la posición A más I delta X. En vista de que I tiene un valor de 1, entonces sería aquí más 1 por delta X. Y delta X sería el ancho de cada uno de los rectángulos. Por ejemplo, para X sub 2, esto va a ser igual a la posición A más 2 delta X. Es decir, 2 anchos de bloque en esta ubicación de aquí. Y así sucesivamente para los demás valores de X sub I, hasta llegar a X sub n. De esta manera podemos decir que el área total bajo la curva va a estar dado por área total va a ser igual a f de x sub 1, que sería la altura del primer rectángulo, por su ancho, que sería delta x, más la altura del segundo rectángulo, es decir, f de x sub 2, por el ancho del rectángulo. Y así sucesivamente hasta llegar a f de x sub n, la altura del rectángulo n, multiplicado por el ancho del rectángulo, que sería delta x. Entonces, aplicando la definición de límites, el área total bajo la curva estaría dado por lo siguiente. Límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de las áreas de los rectángulos S sub i. Esto sería igual, por ejemplo, a la suma de el rectángulo S1 más S2 más S3 y así sucesivamente hasta S sub n. Entonces podemos darnos cuenta que al aplicar límites, cuando n tiende al infinito, recordar que n sería el número de divisiones, por tanto, mientras mayor número de divisiones sea, el ancho del rectángulo va a ser mucho más pequeño. Entonces tendríamos que la aproximación será mucho más cercana al valor real. Podemos darnos cuenta que el área total bajo la curva pues sería la sumatoria de las áreas de cada uno de los rectángulos, desde el rectángulo i es igual a 1 hasta n. Es decir, n constituye el número de divisiones o el número de rectángulos que se encuentran dentro de esta sección. Por lo que si aplicamos límites y hacemos que n tiende al infinito, significa que vamos a tener una cantidad muy grande de divisiones, con lo cual vamos a tener un cálculo de área mucho más aproximado al valor real. De esta manera podemos concluir que las sumas de Riemann consisten en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular, calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos para aproximar el área total bajo la gráfica de una curva. De igual manera establecemos la definición de integral definida de la siguiente manera. Si f es una función continua definida en el intervalo a menor o igual que x y x menor o igual que b, se divide el intervalo desde a hasta b en n subintervalos de igual ancho delta x, y sean los puntos extremos x sub 0 es igual a a y x sub n es igual a b, y los puntos de muestra serían x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n-1. Entonces la integral definida de esta función f desde el punto A hasta el punto B estaría dado por la siguiente ecuación. Integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i es igual a 1 hasta n de f de x sub i, que correspondería al valor de la altura de los rectángulos multiplicado por delta x, que sería el ancho de cada uno de ellos. De esta manera, si el límite existe, se dice que la función f de x es integrable
sobre el intervalo AB. Bien, y finalmente revisemos algunas de las propiedades más importantes de la integral. Estas propiedades nos indican lo siguiente. Por ejemplo, la primera, que la integral definida desde el punto A hasta el punto B de una constante va a ser igual a esa constante multiplicada por la diferencia de los puntos A y B. Esta propiedad se refiere a la primera gráfica que tenemos aquí, en donde podemos observar que y tiene un valor de c, es decir, es una constante cuya gráfica es una recta. En vista de que la integral viene a ser el área bajo la curva, mientras que y constituye la altura de este rectángulo, la diferencia entre a y b vienen a ser el ancho. Por tanto, la integral va a ser la multiplicación de la altura por la base, la misma que nos va a dar un valor de área. La segunda propiedad nos indica que la integral definida desde el punto A hasta el punto B de dos funciones, tanto f de x más o menos g de x, cualquiera de las dos operaciones, esta integral va a ser igual a la integral individual de cada una de estas funciones. Tendríamos integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x, más o menos, dependiendo de la operación, integral desde el punto A hasta el punto B de la función g de x diferencial de x. Bien, la tercera propiedad nos indica que la integral definida desde el punto A hasta el punto B de una constante que multiplica a la función f de x diferencial de x, esto va a ser igual a, podemos sacar lo que es la constante c fuera de la integral y luego procedemos a multiplicar por la misma. Entonces tendríamos la constante c que multiplica a la integral definida desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x. Y finalmente tenemos la cuarta propiedad, la misma que se refiere a esta segunda gráfica. Es decir, que si tenemos una curva de una función f de x y deseamos obtener el área bajo la curva, es decir, su integral, desde el punto A hasta el punto B, pero en el centro vamos a ubicar otro punto C. Entonces, la integral o el área bajo la curva desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x es igual a la integral desde el punto A hasta el punto C de la función f de x diferencial de x. Es decir, estamos obteniendo esta primera área bajo la curva desde el punto A hasta el punto C, para luego sumar la integral desde el punto C hasta el punto B de la función f de x diferencial de x. Es decir, consideraríamos posteriormente esta segunda área. Esta suma de estas dos áreas, por lo tanto, equivaldría pues a la integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x diferencial de x, que sería el área total desde el punto A hasta el punto B. Bien amigos, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.